Josefina, bienvenida. Gracias. Gracias por Welcome to de la invitarme. ruta. Welcome a la ruta tal cual. Bienvenida. Josefina, Argentina. Josefina, Argentina. ¿Y Argentina de qué ciudad? De Buenos Aires. Buenos de Aires. Capital Hoy hemos tenido Federal. 2 de Buenos Aires. Ujú. Bueno, Cool. ¿Y artistas? Ujú, Ha sido un día bien artístico. ujú. ¿No te Sí, parece? sí. No, y además que es genial porque es el concepto de traer gente que nos cuente el camino. Y para mí el camino de un artista es bien particular porque en teoría no es tan de dar dinero y decir, te vas a dedicar a hacer eso. Y son personas que nos están contando cómo fue ese camino. Así que, Josefina, tu turno. bueno, la verdad es que yo siempre fui muy agradecida de darme cuenta que soy artista muy joven. Porque siento que es un gran regalo. Porque tengo una pasión. Lo que hago lo puedo hacer día y noche 24/7, porque soy una obsesiva. Pero soy muy agradecida porque disfruto mucho de lo que hago y sé lo que quiero hacer. Desde muy chica que entendí que mi camino está en el arte. Nunca, o sea, cuando arranqué no tenía definido bien cómo, pero yo sabía que tenía que ir por este lugar. Y yo empecé como actriz. Mi primer acercamiento al arte fue como actriz y estudié en la escuela de teatro musical muy importante. Y cuando terminé el colegio, yo quería tener la experiencia universitaria. Además, yo era bastante nerd. O sea, en el colegio mi mamá creía que yo iba a estudiar economía o finanzas y que más o menos iba a salvar a la familia. Y no. No era el caso. Yo sabía que tenía que ir por el camino del arte, pero quería hacer la experiencia universitaria. Y entonces me metí en la UBA, que es la Universidad Pública de Buenos Aires, que es muy prestigiosa y es muy buena, a estudiar imagen y sonido, diseño de imagen y sonido, que es cine, justamente. Súper. Se llama diseño de imagen y sonido porque abarca todos los roles dentro del cine. Y después, una medida que va avanzando la carrera, se va especializando o en producción, o en arte, o en dirección, o escribir. Te vas especificando. Ok, me gusta. Especificando. No importa, pero Especificando. específicamente. ¿Es una palabra? Miami, el ¿Especificando Spanglish es nos una hace- palabra? Yo creo que sí, es una palabra. Sí, es correcto. Sí. Especificando. Pero Especificando. especificando también suena bien. Pero ya va. Yo tengo que hacer esta No defensa. importa. Tengo que hacer esta defensa. En Miami uno nos cuesta de verdad estar Ok. tratando el inglés a español que a veces desdibuja O las sea, palabras. tú igual apoyas no, a la igual gente no. que dice, es que he estado mucho tiempo en Miami, estoy hablando Ay, así. no. Yo por Sí lo trabajo apoya. me he tocado y tengo mi dilema cuando toca trabajar en inglés que me cuesta. Entonces me esfuerzo constantemente por tratar de ya absorber el inglés que luego cuando vuelves al español se te Claro, Luego pega. dice, ¿cómo se dice eso en español? Ay, Eso, no. eso. Ay, ¿Sabes que a mí no. se me borró una palabra de la cabeza que es la de mushroom? Es champiñones, pero Ajá. siempre he pensado que champiñones es demasiado Hongos. difícil. Hongos. Pero la palabra Hongos champiñones también, es sí. difícil, ¿sí o Sí. Es que sí, es difícil. Es se que en dice Venezuela creo que champiñón. estamos acostumbrados con champiñones con comida, ¿verdad? Porque uno no dice vamos a comer hongos en... no? No, o sea, No champiñones. dice Champiñones. vamos a comer hongos, pero igual lo tuve que pensar. No, igual lo tuve que pensar y nosotros en Argentina, que somos un poco que nos hacemos los europeos, decimos champiñón. Champiñón. Champiñón, no decimos Ok, champiñones. ok. Entonces es un poquito más fácil champiñón. Como que Claro. champiñón. Pero igual es difícil. Es más bastante difícil. es más difícil que mushroom. ¿Cuál es más difícil? Mushroom, champiñón. Bueno, lo dejamos ahí. Estamos más o menos en el Escríbanos mismo en los lugar, ¿eh? comentarios. Yo creo que estamos más o menos en el mismo lugar. Abrimos Me pasa con debate. ginger. Ginger. Sí. Ginger. Se me desaparece la palabra en español de verdad, no es tontería. Es que Ajá. jengibre. Tarda unos Jengibre. 3-4 segundos para decir... Jengibre es más difícil. De verdad. Bueno. Bueno. Sí. En fin, estudié imagen y sonido, diseño de imagen y sonido, con el objetivo de tener la experiencia universitaria. Pero yo quería ser actriz. Entonces terminé, en realidad ya cuando estaba en el último año de colegio empecé a hacer castings escondida de mi madre, porque era un universo que, bueno, la realidad es que yo soy artista porque mi mamá me metió a ver todo lo que había.
me hacía distinguir los instrumentos, escuchando música clásica en el auto, me hacía distinguir los Qué lindo. instrumentos, me llevaba al Teatro Colón, que es un teatro hermoso, a ver ballet, a ver ópera, me llevaba a los museos. Me metió mucho el arte en mi vida, pero nunca pensó que me iba a dedicar a eso. Y entonces cuando estaba yo ya en el último año de colegio, quiero ir a hacer castings de publicidad. Entonces empecé a ir a escondidas de mi mamá y el primer comercial que quedé, se lo conté y no sabía ni que había ido al casting. Y le costó un poco entender porque es un universo que ya desconocía, no conocía a nadie en ese mundo. Esa es una pregunta que te quería hacer porque hace tiempo, cuando alguien me dijo una vez, no, bueno, tú eres actor cuando te pagan tu primera obra como actor. Y te quería preguntar, ¿cuándo fue que fue el primer pago? ¿Vendría siendo esta ocasión de la publicidad? Producción en vivo. Bueno, wow. Producción en vivo. Yo venía haciendo teatro, pero claro, sí, estoy pensando en los tiempos que se me hacen una laguna de repente, pero sí, en realidad sí, esto fue lo primero que me pagaron como... Es polémico lo que sí. acabo de decir, pero obviamente tú puedes Es hacer y verdad. nunca te pagaron, pero quiero decir, el oficio se te Sí, volvió. fue la primera vez que me pagaron, fue esa. No, estaba tratando de hacer cuentas porque he hecho obras de teatro independiente, también como medio por la misma época, pero sí, esa fue la primera, que fue un comercial de Movistar que nunca salió al aire. Ok. Bueno, lo pagaron, que es lo importante. Me lo Lo pagaron. importante es que te lo pagaron. Sí. Ahora, ¿no te hizo famosa? No, Ese comercial, porque no, salió. no, Sí, para empezar no salió. Sí, por y eso. también eso, viste, como que es muy loco cómo uno va creciendo y esto que acabas de decir, creo que das en una tecla de algo que me parece muy importante, que es no te hizo famosa. Hay como una sensación cuando uno comienza de que cada oportunidad es la única, la que te La lotería. vas, la lotería. Y la realidad, a mí me pasó una vez que me había salido un comercial para viajar a Chile, para filmar, $1,000 que me pagaban, comercial de M&M, y mi mamá no me dejó ir porque no conocía a esa gente. No los conocía. Yo Claro. tenía 18, ya no tenía que viajar con un acompañante. Y yo sentí que ella me estaba arruinando mi carrera. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que cada uno va construyendo su carrera con la acumulación y con la encadenación de trabajos Ujú. y de proyectos y de iniciativas. Y la carrera la construye uno. Y que en realidad No tiene que ser el gran no evento podés depender, que transforma, claro, no es un evento que transforma, son muy Ujú. pocas las personas que les sucede algo así. Sí. Y en realidad es bastante peligroso porque cómo manejás Ujú, esa fama, ujú, ponele, ujú. o ese éxito cuando no tenés las herramientas y las herramientas las vas construyendo a medida que vas construyendo tu carrera. Y entonces yo ahí empecé a trabajar como actriz, entré en la carrera de imagen y sonido y al mismo tiempo estaba en la escuela de Julio Boca, que era una escuela de teatro musical de mucha demanda horaria, de ensayos. O sea, era como que yo estaba haciendo 2 universidades y al mismo tiempo trabajaba. Porque yo tenía que trabajar para comprarme mis cosas, para vivir más o menos. Yo aportaba en mi casa, tenía que trabajar. Entonces trabajaba haciendo publicidades. Iba a la escuela de Julio Boca y a la UBA. Me volvía loca. Pero ahí empecé a definir mi personalidad de mi capacidad de poder hacer muchas cosas a la vez. Y entrené algo que también tiene que ver, creo, con el entrenamiento del actor, que es esa capacidad de transitar el presente. Un entrenamiento que hay que volver a eso siempre, no es algo que una vez que lo tenés ya está, sino que hay que volver a eso. Es una capacidad de transitar el presente con toda la atención y con todo el cuerpo y con todo el espíritu, y eso te habilita estar en ese momento, y a pesar de que hay otras cosas que suceden, porque siempre uno en la vida tiene otras cosas que suceden, uno puede estar en ese momento, disfrutando de ese momento, trabajando enfocado, y luego cortar y salir a otra cosa. Eso es un entrenamiento que la actuación a mí me dio muy fuerte. Y yo empecé a trabajar como actriz mucho. En un momento me fui a Estados Unidos con un trabajo que cobré. Dije, yo me quiero ir a estudiar a Estados Unidos. Yo no conocía Estados Unidos.
que yo quiero estudiar en Nueva York, teatro. Y cuando cobré un trabajo y me compré un pasaje, sin saber a dónde iba, ni cómo, ni con quién, ni nada. Me compré un pasaje, tenía 20 años y ahí empecé a investigar y me fui a estudiar a Stella Adler Studio, que es un estudio espectacular, a hacer un curso de 4 meses en el invierno. Y en ese momento, y yo como no conocía Estados Unidos, y para poder vivir esos 4 meses tenía que trabajar en Estados Unidos, porque si no, no iba a poder transitar los 4 meses. El mayor desafío no podía ser invierno, Claro. nieve, No, trabajo. todo, yo no. Y entonces ahí como que averigüé para sacar una visa de trabajo temporario, porque yo no me animaba a ir sin permiso de trabajo. Y me saqué una visa de trabajo temporario, que en general para estudiantes te la dan, porque demostrás que vos volvés a estudiar y qué sé yo. Y me vine 4 meses a estudiar teatro en Nueva York y trabajar de moza. Y fue una experiencia maravillosa. Porque yo ahí ya había empezado a trabajar en algunas series en Argentina, haciendo personajes chiquitos, bolos, no sé cómo se dice acá, pero en Argentina se llaman bolos, que son participaciones de 4 capítulos, de 3 capítulos, de 6 capítulos. Entonces son como personajes que tenía en línea, pero que son chiquititos. En la televisora argentina. En Argentina, sí. ¿Puedes decir algunas? Sí. Sueña conmigo. ¿Cómo es? Me olvido de todos los nombres. pero no entendés. En Polka, miles. Okay, Polka, un montón de series. Enséñame a vivir. Hice un montón. Entonces yo venía trabajando y llegué a Estados Unidos diciendo, ok, me tengo que conseguir representante acá y trabajar. Y llegué a este país y me di cuenta que hay un gap muy grande entre el estudiante y el que trabaja. Uh-huh. Y hay como un miedo, ¿no? Había como un miedo a ir y hacer. Y yo hacía teatro independiente y trabajaba en la televisión y como hacía en Argentina. Y acá era mucho más difícil, el premio mucho más grande. Pero en Nueva York, por lo menos, me parecía como muy complejo. Y acá llegué y me di cuenta que sin papeles no iba a poder hacer nada. Trabajé de moza, que era lo que sí podía hacer. Y me volví. Pero estando en Estados Unidos me compré mi primera cámara. Perdón, moza es... De camarera. server. Camarera. Sí. De camarera. Ok. Sí. Me divertí mucho trabajando de camarera. Cada personaje que conocerías te alimentaría para personajes, ¿no? Sí. Y ahí me compré mi primera cámara, estando en Nueva York. Y volví... ¿Qué cámara te compraste? Una Nikon. Ok. Me compré una Nikon. No me acuerdo. Pero normal, con de 5.000, el lente una reflex. de kit y todo eso. Una reflex, sí. Okay. Una sí. reflex, súper. Y entonces cuando volví, empecé a sacar fotos, empecé a filmar algunas cosas y yo en la facultad empecé como a cada vez disfrutar un poco más de realmente lo que estaba haciendo, porque yo me había metido en imagen y sonido porque sentía que tenía mucho que ver con la actriz, que me iba a complementar mucho, pero mi objetivo no era recibirme, era solamente estudiarla, porque la UBA es universidad gratuita, no le tengo que demostrar nada a nadie, no tengo que estar cumpliendo con nadie. Entonces yo iba porque me divertía, porque quería estar en esa experiencia. Y me compré mi primera cámara y empecé a sacar fotos y me di cuenta que las fotos estaban buenas a mis amigos. Entonces dije, bueno, yo voy a cobrar la foto. Brutal, increíble. Está bien. Y después empecé a filmar con mis amigos de la facultad y me llamaban para que les filme un video y ahí empecé como a encontrarme en este lugar detrás de la cámara que realmente me gustaba mucho, hasta que unos amigos que eran actores no profesionales, o sea, que era trabajando en otra cosa, estudiando otra cosa, me dicen, queremos hacer una obra y que nos dirijas. Y yo, pero chicos, o sea, yo no soy directora, pero queremos que nos dirijas vos. Y yo le digo, bueno, ok, yo los voy a dirigir desde la actriz que soy, desde mis conocimientos de actriz. Y en ese proceso yo descubrí la magia. Descubrí, o sea, se abrió un lugar en mí de, wow, mira, lo digo y me emociono porque hace mucho que no lo contaba, pero como que encontré ese vínculo con el actor
que el actor es un cuerpo emocional que yo puedo conducir para que sea narrativo de una manera con verdad. Ujú. Y yo me encontré pudiendo transformar la narrativa de estos cuerpos emocionales y que cuando yo los guiaba para un lado, cambiaban las cosas de una manera y tomaban un significado la escena. Yo decía, wow, esto es muy poderoso. Y como alguien que Está venía de la bueno. actuación, tú cuidabas de dar aquello que tal vez Claro. muchas veces no recibiste de algunos directores. Yo hablaba con el mismo lenguaje Claro. que ellos. Ujú. Claro. No sé, y me fui encontrando y me fui descubriendo. Y ellos me cargaban, siempre me lo sigo viendo y me siguen cargando y me decían, profe. Y yo, no soy su profe, yo no soy. Porque hay un lugar donde yo me encontré como comunicadora que no me había visto antes. Que me pasaba también que, parece una pavada quizás, pero hay algo de ser la rubia, de la publicitaria, de Como la imagen cliché. la imagen, más haciendo todo lo que yo hacía, que yo me llamaban para hacer personajes en la televisión, en Ujú. publicidad, como que siempre era como Un estereotipo, la claro. rubia, claro. Y yo no tenía espacio como comunicadora. Mm. Y yo ahí me di cuenta que yo soy comunicadora, Ujú. que yo necesito ese lugar de comunicar, de contar, porque empecé a entender el poder transformador que tiene el arte y que para qué hacemos lo que hacemos. Y esto es algo que yo lo digo en todas las funciones que hago y mismo ahora que estoy trabajando con niños en un corto y les digo a las niñas y le digo a los actores y a las actrices antes de salir a escena, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Hacemos esto para transformar. Ese es el único objetivo. No, es que es Nosotros maravilloso. no Muy hacemos bien. esto ni para el aplauso, ni para que nos digan, ay, qué buen actor que sos. Lo hacemos para transformar, para que alguien sentado en una silla sienta, hacer sentir. Y hacer sentir es poderosísimo. Pero para poder hacer sentir a otros, nosotros tenemos que sentir primero. Y tenemos que sentir con verdad. Porque si nosotros no sentimos con verdad, y se lo digo a nenas de 9 años con las que estoy trabajando ahora, si ustedes no sienten con verdad, nadie va a sentir nada. Entonces, ese es mi trabajo. Y es tan espectacular. Increíble, muy Es bien. tan Lo es. espectacular, es tan poderoso, tan maravilloso, que yo trato de llevarlo a todos lados. Lo trato de llevar a las publicidades que dirijo, al teatro, bueno, fueron pasando cada vez más cosas, pero ese es mi motor. Y entonces ahí empecé a dirigir. Y ahí empecé a dirigir y ahí empecé a meterme en la facultad como nunca. A filmar, a escribir con mis compañeros de la facultad. Y al mismo tiempo trabajaba como actriz. Y en un momento, yo conocía a unos productores de publicidad con los que había trabajado. Me había hecho muy amiga del director porque fue cuando estaba empezando la carrera, entonces me invitaron a la postproducción, viste, como que yo estaba tratando de meterme. Y un día que estaba trabajando con ellos me dicen, necesitamos a alguien, había vuelto a Estados Unidos, que hable inglés. Vos venís de Estados Unidos, hablas inglés, estudiás cine, porque en la productora nadie habla inglés y nos acaba de llegar un pedido de Unilever Global para presentar la productora como un pool de productoras. Ujú. Y le digo, bueno, yo te ayudo, ¿qué te ayudo? Y entonces me interné así como un fin de semana a ver todo lo que pedían, hablando con Londres, qué tal, qué sé yo. Y cuando terminamos, el productor me dice, mira, yo sé que vos sos actriz, pero yo necesito a alguien que me ayude con toda la parte que llega de afuera, porque ninguno de los dueños de la productora hablaba inglés, imagínate. Me dice, hacelo a tu tiempo. Digo, me decís, esto no tiene que ser full time. Y le digo, bueno, ok, probémoslo. Me pagaban $2.50 Mm. pero yo les dije, yo no voy a dejar de hacer mis castings, de filmar y todo eso. Claro, yo no tenía ni idea lo que es el mundo de la publicidad. O sea, la publicidad es 24/7. Reuniones a las 10 de la noche con China. O sea, la publicidad no tiene horario part-time. O sea, no Sí, una existe. locura. No existe el part-time. Y entonces ahí empecé a trabajar con ellos era como si fuera asistente de producción ejecutiva.
eran los dueños de la productora y yo era como la asistente. Y a los 2 meses me llevan al Festival de Cannes de publicidad. Yo tenía 21 años, el pelo largo, rubio por acá. Y en una época en la que todavía no, en Argentina no, o sea, bueno, el lugar de la mujer no estaba tan implementado como está ahora, ¿no? Ujú. Y es una industria que fue manejada por hombres toda la vida, ¿no? Y no acostumbraban a ver muchas mujeres en ese lugar. Y bueno, y yo me fui con 21 años a Cannes con estos 4 que me llevaban, ¿viste? Mi mamá tipo se sentó antes de que viajemos, se sentó a decirles, no sé qué, que me cuiden. Que no sé qué. Cuidan la muchacha. Pero, y fue muy estresante, porque es una industria en donde las cosas suceden en una esquina tomando vino a las 2 de la mañana y mira tal y tal, y yo no conocía a nadie, y ese es el de la agencia, y ese es el cliente, no sé qué es. Y yo tenía que estar vendiendo a los directores. Bueno, bastante complicado porque por lo general creían que era otra la intención de la productora al llevarme, y entonces yo tenía que luchar contra eso. Pero conocí el mundo de la publicidad y volví hecha una fiera. Claro. Volví diciendo, a mí estos no me van a ganar. No me van a pasar por encima. Esta industria, o sea, y ahí empecé a entender cómo se ve del otro lado, cómo miran los castings, y empecé a entender y dije, si yo quiero que me respeten, yo tengo que empezar a dejar de hacer casting. Porque si yo estoy de este lado y al mismo tiempo me ven haciéndome la linda en un casting, no me van a respetar nunca. Claro. Entonces yo tuve que empezar a dejar de hacer castings de publicidad, que era un ingreso para mí muy fuerte, para que me empiecen a respetar. Y ahí pasó 1 año y medio, 2, conocí mucha gente, aprendí muchísimo, muchísimo de la industria, de cómo se maneja, es como un juego, ¿no? El cliente, la agencia, la productora, lo que quiere uno, lo que quiere el otro, cómo contentar a todos, cómo hacer los presupuestos, los tiempos, todo parece el fin del mundo, pero después todo se resuelve. Aprendí muchísimo, muchísimo. Y siempre veía a los directores de la productora, que eran mis amigos, que siempre querían como hacer otra cosa, pero estaban muy metidos en la publicidad y nunca terminaban de hacer otra cosa. Y yo dije, esto a mí no me va a pasar nunca. Y llegó un momento, después de 1 año y medio, que me sale una obra de teatro. Ellos tienen tiempo para todo esto. Por favor. Y si no lo hay... Tanta lista, porque me empezó a dar cuenta que hay un montón. Ok, y ahí aparece un taller de actuación con un francés, se llama Serge Nicolai, de una compañía que se llama Théâtre du Soleil, que es una compañía de una francesa que se llama Ariane Mouchkine, muchos nombres dificilísimos. Más que Alguien allá champiñón. afuera va a hacer... Pero sí, Ariane Mouchkine, una bestia, una compañía, pero prestigiosísima de 1960, que fundaron la compañía en París, que venía este francés a dar un taller. Y una amiga me dice, ¿nos anotamos al taller? Yo, sí, dale. Era una semana intensiva todos los días, fuerte. Como me contabas hace un rato, yo terminé ese taller diciendo, soy la peor actriz. O sea, no entiendo nada. O sea, me voló la cabeza y quedé como dada vuelta así. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Un trabajo muy profundo desde lo físico. Muy profundo desde lo físico. Y desde la verdad. Con un texto de Sartre. Era todo el taller, a puerta cerrada llamado, el texto de Sartre. Hago ese taller y al mes, ponele, nos escriben a 14 de los 40 que él iba a montar a puerta cerrada en Buenos Aires y que quería que hagamos una audición. O sea, muero. Con mi amiga, que también la llamaron, en ese momento ellos iban a hacer funciones de la obra de ellos, de la compañía, a Chile, a un festival en Chile en enero. Fuimos a Chile a verlos, una cosa maravillosa. Y bueno, hacemos la audición y esta fue otra gran escuela para mi artista, porque esta es una compañía que trabaja de una manera muy colectiva, una manera como socialista, te dijera, pero en el trabajo. ¿Qué significa? Significa, por ejemplo, que
todos cobran lo mismo en la compañía, pero depende cuánta antigüedad tengas, trabajás más o menos en el teatro. Entonces, si estás hace muchos años, atendés el teléfono una vez por semana. Y si no, estás ahí todos los días limpiando, haciendo la escenografía, bla. Y la manera de aproximarse a un montaje, a una puesta, es de la siguiente manera. Ponele que vamos a hacer Macbeth, entonces nosotros dos estamos para Lady Macbeth, queremos hacer los dos Lady Macbeth, entonces estamos todos, se hace a modo de taller, ¿no? Entonces, ok, nosotros hacemos Lady Macbeth. Entonces empezás vos, está la directora, y dice, bueno, hagamos esta escena. Y arrancas vos con él, Lady Macbeth, y empezás con Lady Macbeth a mover los brazos así, todos ven, ¡ah, qué bueno esos brazos que se levantan así! ¿Viste? Como funciona bárbaro. En un momento la directora dice, ok, pasa Josefina, pero yo tengo que continuar con lo que vos haces. Hey. Yo no tengo que hacer algo distinto, no es mi audición, yo tengo que continuar con lo que vos haces. Entonces, yo te tengo que estar observando mucho, tengo que tomar lo que está bueno de lo que vos haces y lo tengo que continuar. Entonces yo sigo con estos brazos y le voy poniendo lo mío. Y de esa manera todos van pasando para los distintos personajes y se empieza a ser evidente ante los ojos de todos quiénes son lo que ellos dicen las locomotoras, que son los que llevan más adelante los personajes. Y claro, la verdad que cada vez que subís vos, avanza el personaje. Wow. Claro. Se hace evidente y llega a un punto en donde es evidente quién tiene que ser cada personaje. Entonces, hay un lugar del ego Qué maravilloso ese proceso. out. Ego out. Que es complicado, ¿no? Manejarlo. Ego Uf. out. Y el trabajo en el teatro, para mí fue una locura, porque acá lo importante es la historia que queremos contar. Ujú. Y no hay vuelta. Acá es esta historia que queremos contar. Y nosotros, o sea, y como actor, vos sos vehículo de esa historia. Entonces, cuando estás en una compañía, tiene que ser la persona indicada para cada personaje. Y se trabaja en equipo. Y entre todos construimos los personajes. Entonces, tuvimos una audición que fueron 14 días así. 14 días, 8 horas todos los días. Un nivel de intensidad. Un bootcamp. Claro. Un nivel de intensidad. La obra, no sé si la conocen, pero es una obra de Jean-Paul Sartre, que es un autor filósofo, que es una obra sobre 3 personajes en el infierno. O sea, estábamos transitando unos días. O sea, que Claro. era fuerte, 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 fuerte. Y a mí eso me hizo entender lo que significa el trabajo en el teatro, lo que significa el deseo de la verdad y el deseo de contar una historia para transformar más allá de uno. Más allá de uno. Y durante este tiempo tú estabas en el negocio de la publicidad también, en Y paralelo. yo, claro, en Ujú. un momento, cuando me dijeron que quedé Ujú. para el personaje, eran 4 personajes, cuando quedé para hacer Estelle Rigaud, lo agarré a mi jefe de la productora y le digo, mira, yo hice como la audición en ese proceso y estaba agotada. Ujú. Le digo, yo sé que este va a ser un proyecto intenso, no iba a ganar plata, no iba a ser plata, pero sabía que iba a viajar esta obra. Y le dije, yo en realidad no soy productora, yo estoy actuando de productora. Y lo puedo hacer, pero no le encuentro el lugar artístico. Entonces, porque yo ya me estaba viendo como directora en teatro. Ujú. Y entonces, nada, me embarqué en esta obra que viajamos, hicimos una temporada en París, estuvimos en España, estuvimos en Italia. Y a mí me cambió la cabeza, me cambió el alma y... Claro, no se compara el salario de esos meses que no trabajaste en publicidad con esta experiencia. No. Y yo ahí entendí lo que significa el trabajo del artista desde este lugar. Y esto es algo que yo lo cargo conmigo y lo llevo como un valor y lo llevo a cada set, a cada ensayo. Este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer de esta manera. Y yo estoy en la figura de dirigir, pero yo no estoy por sobre nadie. Somos un equipo, se trabaja en equipo y todos tenemos que poner el alma y el corazón con verdad, porque si no, no tiene sentido. ¿Y No cómo tiene sentido. haces cuando estás en el área del trabajo comercial? Ujú. Trasladar estos valores que son tan fundamentales para ti cuando está de por medio ego, poder, dinero y eficiencia.
Lo primero es saludar a los ojos Ok, a cada una de las personas que están en el lugar. ok. Ese es lo primero. Cuando eso sucede, bueno, después yo tengo una cábala, digo, que también me la traigo desde hace miles de años, era viejísima ella, pero me la traigo hace un montón, que es que tengo un agua florida, siempre conmigo, no sé si conocen el agua florida, compro un agüita, una Polonia, y yo le pongo eso a todo el mundo. Yo agarro agua florida cuando llego al set, antes de una ¿Cómo es función, eso? le pongo agüita florida así a todos, Ok. a los que están cargando los fierros, al del sonido, a todos. Les pongo agüita florida. Entonces todos me miran. Oye. Y ahí sucede algo con eso que es como estamos en la misma. Ok. Estamos en la misma, estamos acá. Tipo, estoy accesible, podemos conversar. Y eso se genera, si vos lo habilitás, se genera. Estamos trabajando en equipo. Estamos trabajando en equipo, estamos en la misma, hablemos, charlemos. Eso de esa manera lo llevo. Y después en trabajo en teatro, bueno, es como la manera de trabajar. Y a veces es difícil porque a veces es trabajar con bueno, a veces no, siempre es trabajar con egos y con con diferentes maneras como de aproximarse a los personajes, ¿viste? Porque cada actor tiene su escuelita. ¿Ya has vuelto a la actuación o te quedaste en la dirección? Bueno, y ahí seguí haciendo algunas cosas, pero empecé a dirigir. Y bueno, después de eso, es que yo les dije, yo les avisé, está largo. No, yo estoy encantado. ¿Cómo Yo estamos soy con los tiempos? vieja. Porque, por favor, Sí, no, estamos bien. Lo que me preocupa un poco, mira que Sí. nosotros aquí, por cierto... Tras aquí cámaras y estamos detalles de producción. Esto es un podcast o digamos un formato que es bastante orgánico. Y Jorge es director y aquí estamos en la producción. Sí. Yo soy el productor de este podcast. Y él está sufriendo porque no sabemos Yo si la estoy tarjeta de aquella sufriendo. cámara... Pero decime, No, no, pero frename, es que boludo. no te freno. Yo no quiero creo. que esto se frene. Yo No, quiero pero fíjate, solamente, fíjate, señores, Ajá. fíjate. solamente quiero ver si esa cámara... Mira que no nos dio el El feedback. no nos dio el feedback. Yo solamente me voy a parar aquí. Pero bien mientras se orgánico. levanta, continúa con la Seguimos historia. hablando, seguimos hablando. Por Sí, 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 favor, sí. por favor. Porque esto no lo vamos a editar, obvio. No, No, ¿Cómo eso no lo sale. van a editar? Edítenlo. No. Josefina, Ellos nos van a has tener que sacar regalado alguna unas cosa. historias divinas y además que estás partiendo de algo que es importante y ya se olvida. La pasión que se debe tener de verdad. ¿Sí estamos bien? Sí estamos bien, porque yo decía, a mí... ¿Y aquella? La presión era que... Sí, no, eso está bien. La presión era la siguiente. Chequeala, chequeala, no te cambian nada. No te cambian nada, chequearla. ¿Todo bien, Esto señor? está gracioso. Qué miedo, chicos. Yo lo viví, Sí, un sí. montón de veces. Que no se haya grabado. Ay, Ya que Dios estás de pie, la mío. otra. Ay, Dios Estamos aquí mío. de pie. Ay, Todo bien. Hay una pregunta que cuando hay tanta pasión como la que estás compartiendo que me tiene encantado y muy bien callado escuchándote, siempre viene, y no hablo, quiero preguntarte no de la duda del síndrome de impostor, como se le llama, sino la duda de seguir haciendo esto cuando hay dificultades. ¿Qué te ha sostenido para seguir cuando a veces crees que esto no está dando o tal vez comienzas a dudar de los proyectos o de tu rol? ¿Qué te sostiene para seguir? Es una gran pregunta. Creo que eso, a mí por lo menos, me sucedía, porque ahora estoy aprendiendo cada vez más a que no, me sucedía en los espacios entre trabajo y trabajo. Okay. Cuando yo estoy trabajando, soy mejor persona. Yo soy mejor persona cuando trabajo. O sea, ya lo tengo, pero comprobadísimo. Cuando no trabajo, me convierto en un mar de dudas. Me convertía, ya no más. Y es ese tiempo espacio entre trabajo y trabajo, que la realidad es que todo lo que yo hacía siempre fue trabajos por periodos de tiempo, obras de teatro, comerciales, videoclips. La verdad es que fue ese año y medio que trabajé en la productora, estuve en relación de dependencia, que ni siquiera era de mucho sostén económico, pero era relación de dependencia. Después nunca más estuve en relación de dependencia. Entonces, todos mis trabajos eran por periodos de tiempo determinados, algunos más cortos, otros más largos, y ese tiempo, yo tenía un profesor de teatro también muy, muy espectacular, el Indio Romero, que me hizo entender muchas cosas de la vida del actor, de la vida del artista, y él decía siempre, hay que aprender
a disfrutar mucho y aprovechar ese momento, porque después no lo tenés. Entonces, ese tiene que ser un momento de creatividad. Tiene que ser un momento en donde vos puedas escribir, donde te puedas formar. Tiene que ser un momento de alimentación creativa. Porque después no lo tenés y después no tenés tiempo ni para estudiar ni para escribir. Hay momentos que estás trabajando, no tenés tiempo. Yo hoy, hace 3 semanas, no tengo tiempo de sentarme a escribir. Y digo, ¿entendés? Muy agradecida, pero yo sé que en 3 semanas voy a volver a escribir, ¿entendés? Pero es, a mí lo que me alimenta y lo que me boost es cuando estoy trabajando. Okay. Cuando estoy trabajando, yo disfruto mucho de lo que hago. Entonces, mi trabajo siempre ha sido intentar no olvidarme cómo me siento cuando estoy trabajando. Okay. Cuando no estoy trabajando. Claro. Entonces, esa sensación que yo tengo cuando estoy trabajando, Tu cerebro lo recuerda y dices, ay, eso se siente rico. atesorarla, recordarla, para que los momentos en los que no estoy trabajando, Okay. saber que esa Josefina existe y que puedo lograr lo que quiero. Entonces, también a mí lo que me pasa es que por eso tampoco yo no podía ser actriz. Solamente es que soy como demasiado overachiever, como hyperachiever, no sé cómo se dice. Como que necesito hacer. Entonces, todo el tiempo estoy inventando cosas. Todo el tiempo me estoy creando proyectos. Es que siempre estoy con proyectos nuevos y varios en paralelo. Siempre. Es como un déficit que ¿Qué tengo. te hace darle jerarquía a tantos proyectos y tantas ideas que surgen en la cabeza? La urgencia. Lo que es más urgente es lo que es más urgente. Es lo que es más urgente. Te pregunté fuera de cámaras y quiero que me lo respondas tal cual. Porque está este dilema siempre. ¿Te dedicas a lo personal o a lo profesional? ¿Cómo balancear si hay algo en tu vida personal que te demanda la energía de uno o lo contrario? ¿Y tú me respondiste? Soy madre. Mira, me pasó lo siguiente. Cuando, antes de ser madre, yo me hundía mucho más en el mar de las dudas, en esos espacios entre trabajo y trabajo. Y yo hacía muchas cosas a la vez. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Siempre. Como que siempre. Muchas cosas a la vez. No sé. Todo el tiempo. Cuando fui madre, que fue así como algo que no estaba en la búsqueda, yo le tenía pánico a esa frase que te dicen te cambian las prioridades, ¿viste? Y yo, no quiero que me cambie ninguna prioridad. O sea, yo estoy bárbaro con mis prioridades, que pretendo mantenerlas tal cual. Pero hay algo que sucedió, que es que se me ordenaron las prioridades. Okay. Se me ordenaron, me enfoqué. Dejé de necesitar hacer tantas cosas, pero siempre trabajé. A las 3 semanas de que nació mi hijo, yo me estaba yendo a un festival de cine sin él. Me lo llevé a él a todos los ensayos, las pruebas de vestuario. Venía conmigo a las reuniones. O sea, yo siempre seguí trabajando, pero porque yo sé que trabajando soy mejor persona. Y yo, para mi hijo, tengo que ser mi mejor versión. Claro. Y mi mejor versión es cuando trabajo, porque estoy creativa, porque estoy feliz, porque estoy como conectada conmigo. Y yo me di cuenta que yo trabajando soy mejor Todas las persona. funciones. Y entonces también una de las cosas que para mí es muy importante transmitirle a él es la importancia de amar lo que uno hace, de apasionarse por algo y ir en busca de eso. Él viene conmigo a los ensayos. Él a veces mira los castings, me ayuda, viste que ahora mandan los castings virtuales. Entonces miramos los castings juntos y me dice, no, mamá, ese no. Claro, y me imagino que también tendrá escuela que te habrá visto Claro. en casting y eso. Seguramente Jorge te pregunta eso, porque en algún momento nosotros nos planteamos, o sea, pensamos como que realmente si nosotros tuviéramos un proyecto donde tuviéramos que dedicarle mucho tiempo a ese proyecto, Uh-huh. dejaríamos a un lado todo lo que tiene que ver con las responsabilidades de la vida. Pagar la renta, las deudas. No. No, pero no tanto eso, porque ¿No? digamos como que el Porque proyecto te va a generar Okay. eso. Oh, ok, Claro. ok. Digo, ¿cómo pudiera afectarte con tu vida normal, personal? Mira, la energía es ilimitada.
La energía es ilimitada. Y eso hay que apropiarse de eso. Porque nosotros tenemos, obviamente hay que dormir Claro. y no hay que drogarse. También. Pero la energía se regenera y es simplemente una cuestión de logística. ¿Qué es lo que me pasa con mi hijo? Bueno, ¿quién lo pasa a buscar? Me organizo con mi marido. Hoy lo paso a buscar yo. Va. ¿Quién lo cuida? No, ninguno de los dos puede cuidarlo. Llamo a una amiga que lo cuide. Es logística. Pero esta energía que es ilimitada, ¿qué pequeñas cosas hacen cuidarla? ¿Qué haces tú para cuidar esa energía que es ilimitada? Porque en realidad, para mí la energía es como la creatividad, ¿no? Ujú. La energía como energía creativa es ilimitada. Uno siempre puede crear más. Porque uno es canal. Uno es canal de cosas, de ideas. Entonces eso es ilimitado. Y entonces lo único, o sea, a ver, esto también lo decía mi maestro, el Indio Romero. Un actor, que es un artista, tiene que ser cuerdo. Tiene que estar cuerdo. No puede estar loco. No, un actor no puede estar loco. Un actor tiene que ser completamente consciente de su cuerpo, de sus emociones, de sus patrones mentales, conciencia absoluta de los patrones mentales y dominio absoluto sobre las emociones. La emoción no te puede dominar a vos. Entonces, si uno aprende y ejercita y entrena, que por eso está buenísimo hacer trabajo de improvisación, porque uno tiene que conocer sus emociones Y te rompe esquemas. y romper y dominarlas Ujú. para conducirlas. Entonces, cuando uno sabe dominar sus emociones, las organizás, tenés la capacidad de organizarlas y que no te tome, por ejemplo, ayer, no, es una locura, ¿no? Pero ayer yo tenía que encontrar un documento muy importante, así como que yo pensé que lo tenía en mi casa, acá, y cuando lo voy a buscar, no estaba. Una escritura, no estaba. Y yo, caos, empiezo a buscar, por todos lados no aparece, no aparece, no aparece. En eso me llaman, la chica de prensa de una obra que estoy haciendo ahora, para que haga una nota en media hora. Y yo en ese momento digo, ok, bueno, está bien. Y a los 20 minutos apareció la escritura y a los 5 yo di la nota. Y digo, claro, esto yo lo logro porque tengo muy ejercitado el Claro. dominio sobre las emociones. Entonces, en cuestión de proyecto, siempre cuando uno hace algo que es un proyecto personal, que aunque obviamente la búsqueda es que dé dinero y que pague las cuentas, es un proyecto personal donde uno pone el corazón y las emociones. El trabajo, creo yo, es ese aprender a tener control y dominio sobre las emociones, saber decir, hoy es hasta acá de esto y me pongo a estar con mi hijo a jugar a la pelota. Y uno puede organizar y nada te tiene que tomar. Nada te tiene que tomar por completo. Nosotros tenemos que tomar las cosas. Josefina, me tienes encantado con la pasión porque, bueno, es Nos mi queda poco área. tiempo, así que Ahora es el momento la de hacer la inteligencia pregunta. artificial. Ok. Toda la pasión y la fe que tienes en este oficio. ¿Qué miedos o qué esperanzas o qué herramientas ves con lo que se avecina en el campo? A mí me fascina. A mí me fascina pensar en la evolución del hombre. Me fascina. Desde un lugar bello, no desde el lugar de Last of Us. O sea, desde un lugar lumínico. Ujú, Una directora, Lucrecia Martel, decía el Ujú. otro día, nosotros tenemos que contar el mundo en el que queremos vivir, ujú. no en el que no queremos vivir. Ok. Y es muy lindo eso, porque es una responsabilidad que tenemos como comunicadores, ¿no? La inteligencia artificial me parece maravillosa. Bueno, es una locura porque consume muchísima agua y eso no sé cómo va a afectar con el planeta. Pero la realidad es que es una herramienta brutal. Y creo que facilita un montón de cosas, acelera un montón de procesos y es una herramienta para la creatividad. Por ejemplo, a mí lo que me pasa, yo hace poco di un taller de cómo ir de una idea a un proyecto, a un pitch, ¿no? A mostrar tu idea con referencias. Esto es lo que yo quiero contar, así quiero que se vea.
Y el proceso de buscar referencias para un proyecto, para un guión, es un proceso de creatividad. Es un proceso en el que digo, ok, azul. Entonces ves azul y te aparece de repente un vestido, de repente una sirena. Y, ay, podría poner algo con sirena. Entonces ahí empezás a modificar tus ideas con la búsqueda de las imágenes. El peligro que tiene la inteligencia artificial es que decís, ay, decile exactamente lo que querés y te lo va a dar. El tema es que es un poco egoísta creer que las ideas salen de nosotros y que nosotros inventamos las ideas. Porque en realidad nosotros lo que hacemos es, con un montón de inspiración, Analizar. armar nuevas ideas. Entonces, si nosotros nos salimos a buscar afuera, es muy difícil que de adentro salga lo mejor. Lo mejor sale nutriéndose. Entonces yo siempre digo, o sea, sí, la inteligencia artificial es un paso después de haber atravesado el océano de las referencias de películas que existen, de obras de arte, de arquitectura. Entonces, de esa manera, uno dice, con esta arquitectura de este hombre y mira esta pintura y no sé qué, le pido esto. Pero no hay que ser no hay que creer que hacemos las cosas fáciles por ir directo a la inteligencia artificial. Claro, que lo usemos como herramienta, no como fuente. No, y claro, y porque es mucho más rico si vos te nutrís de otras cosas de afuera, para que vos lo que le pidas a la inteligencia artificial sea más profundo, más rico. Cuando es muy evidente cuando uno va directo y dice, yo quiero un astronauta verde con una flor en la cabeza. Buenísimo, te va a hacer algo divino. Pero si vos en el medio fuiste a buscar flores, entonces lo que le podés decir es más rico, creo que seguimos manteniendo bueno, por lo menos lo que yo creo, que nosotros somos vehículos de creatividad, de esta energía renovable que ya existe, que tomamos, que le damos una nueva forma. Y con la inteligencia artificial podemos hacer que eso se expanda, pero bueno, hay cosas que son también horribles que salen con inteligencia artificial. Claro, ¿Qué te sí, voy a obviamente. decir? Para mí está buenísimo, es una herramienta que existe, que la tenemos, que está disponible y que es bárbara. Hay mucha gente que hoy en día es muy hate del AI y a mí me parece, como tú dices, que puede formar parte de expandir un poco más la creatividad y es una herramienta, no hay que tenerle miedo ni pensar que en algún momento te va a reemplazar, porque yo siento que los sentimientos y las emociones, no sé, nadie las va a poder reemplazar. Nadie las reemplaza. Y de ahí viene todo. Nadie las reemplaza. Súper. En la ruta de Josefina, que compró la cámara en Nueva York, a la que está sentada aquí, ¿cuál ha sido el principal cambio? El principal cambio ha sido la confianza en mí misma. El creérmela, el comprobar de lo que soy capaz. El comprobar de lo que soy capaz. Que nadie me lo... Que no lo creía al principio. Me mandaba, siempre fui como, me mando. Pero el cambio hoy son mis herramientas, que ahora la semana que viene estoy dirigiendo un cortometraje que ganó un guión que yo escribí con niños para la ciudad de Miami Beach, en donde yo tengo la certeza de que va a ser un proceso en el que yo detrás de la cámara no soy la misma que estaba detrás de la cámara en el año 2010. Y que pasaron 15 años y que yo hoy detrás de la cámara puedo hacer magia. Junto con otros, no sola. Yo en el 2010 me compré la cámara y hacía las cosas sola. Y yo en ese camino, en ese proceso, aprendí que para hacer magia se trabaja en equipo. Que sigas haciendo magia. Increíble. Josefina, nos dio demasiado gustazo. Yo creo que este es un episodio caviar. No. Este es un episodio de algo que me gustaría conseguir en YouTube y verlo. Ay, Sí, Y estuvo en él, sí, así que gracias de verdad que sí. Gracias por Increíble. venir. Muchísimas gracias. Esto es La Ruta. Gracias, chicos, de verdad.